Vamos a compartir una pantalla. Bueno, recuerden que nosotros estamos trabajando este tema que se llama hermenéutica, ¿correcto? Y de hermenéutica hemos trabajado varios temas. El primer tema, ¿cuál fue? Los contextos, recordarán ustedes. Es un tema clave en la hermenéutica. Conocer los contextos en los cuales se ha movido el texto, en los cuales se ha desarrollado. Recordemos que vimos contextos geográfico, cultural, lingüístico, religioso. Hay una cantidad de contextos uh, que no se ven por el tiempo y todo ese asunto, ¿correcto? Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Cuál fue el otro tema que vimos? El de los géneros literarios. Recordarán ustedes, géneros literarios. Vimos géneros literarios como lingüístico, cultural, vimos géneros literarios legal, poético, sapiencial, en fin, y epistolar, etcétera. Y trabajamos también otro tema que fue el de las figuras literarias. Ese tema ha sido un poco más corto, figuras literarias, y ahora estamos viendo este otro tema que se llama los métodos de interpretación bíblica. Una cosa son métodos de interpretación bíblica y otra cosa también son métodos exegéticos que van como muy de la mano, pero de todas maneras son cosas diferentes. Métodos de interpretación bíblica y métodos exegéticos, ¿listo? Y trabajamos en la clase anterior con el método literalista, recordarán ustedes, y decíamos que el método literalista lo que propone es que la Biblia debe ser interpretada de manera literal, a menos que intelectualmente sea imposible hacerlo de esa manera, ¿correcto? Y decimos que todos estos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y decíamos que el método literalista tiene digamos, una teoría de inspiración bíblica que es la verbal con inerrancia, ¿correcto? Y por lo tanto cada frase, cada palabra, incluso cada letra tiene algo muy importante para plantearnos. Eso es lo que se está diciendo. Y vimos también el otro método, que fue el método alegórico, que el método alegórico es básicamente una cosa representa otra, ¿correcto? Y dijimos que ese método alegórico no es que los métodos sean malos en sí mismos, ni que sean la gran panacea en sí mismos, no. Recuerda, todos esos métodos tienen unas características, digamos, y unas bondades importantísimas en el momento de interpretar el texto bíblico. Hay textos en la Biblia que solamente se pueden aplicar a interpretar de manera alegórica. Hay textos que pues, se pueden interpretar de manera literal solamente y ya, ¿correcto? Pero el asunto es, digamos que nosotros somos los responsables de la aplicación de esos métodos. ¿En qué momento lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Y hasta qué punto los aplicamos? ¿Correcto? Porque el método en sí es una herramienta y usted con una herramienta pues hace lo que considera adecuado, pero de todas maneras el uso de una herramienta tiene una efectividad dependiendo la pericia, la experticia de la persona que la está utilizando. Puede ser una muy buena herramienta, pero si la persona que la está utilizando no sabe utilizarla, no va a ser tan efectivo. O por el otro lado puede ser una muy buena herramienta para X cosa, pero si yo la utilizo para otra cosa, pues la verdad es que tampoco va a funcionar, ¿correcto? Entonces tengamos en cuenta esa parte. Y trabajamos, reitero, método literal, método alegórico. Hoy vamos a trabajar otro método que es un método muy importante y que es un método que nosotros lo trabajamos permanentemente. Se llama el método dogmático. Este método es muy clave. ¿Por qué razón? Ustedes han escuchado mencionar siempre la gente, por ejemplo, en las denominaciones y la mayoría de iglesias, esta frase, la sana doctrina, ¿correcto? Y sana doctrina, ¿quién puede decir que es una sana doctrina? Pues sencillamente cada persona que asiste a una iglesia
es la que dice cuál es la sana doctrina o por ejemplo, en las iglesias o en las denominaciones hay una junta local o una junta ejecutiva nacional, etcétera, etcétera, que ellos son los que trabajan ese concepto de sana doctrina. Pero la sana doctrina es lo que se cree en una denominación, lo que se cree en una iglesia y para de contar. Pero muchas veces lo que una persona toma como sana doctrina, otra denominación u otra iglesia va a decir, no, eso no es sana doctrina para nosotros, ¿ya? Ejemplo, yo les he hablado varias veces que hay denominaciones que dicen, ojo, no pintura de cabello, no pintura de rostro, no maquillaje, no pendientes, no pantalón, etcétera, etcétera. La falda tiene que ser ABC, los hombres tienen que utilizar XY, en fin, ¿correcto? Y hay otros que van a plantear, no, eso no hay problema, si quiere maquillarse, maquíllese, si quiere usar pendientes, utilice pendientes, si quiere cortarse el cabello y usar pantalón, no hay problema, pero entonces aquellos llaman a eso sana doctrina, mientras que esa famosa sana doctrina para estos otros no es absolutamente, digamos, como relevante, ¿ya? Entonces, ¿qué es un dogma? Empecemos interpretando la palabra o definiendo la palabra dogma. Un dogma, en palabras sencillas, es una afirmación innegable de un principio discutible. Un dogma es una afirmación innegable de un principio discutible. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos muchos principios en la Biblia, ¿correcto? Muchos principios. Pero resulta que de esos principios que nosotros tenemos, se pueden dar muchas interpretaciones para ese principio. Por ejemplo, nosotros hablamos que día di una enseñanza acerca del estado intermedio y cuando vimos teología sistemática, Alexandra, que la tomaste conmigo, hablamos del estado intermedio. Recuerda qué pasa después en ese lapso de tiempo en que una persona muere y qué pasa ahí en ese periodo de tiempo entre la muerte y el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, a eso se le conoce como el estado intermedio. Entonces, hay un principio. ¿Cuál es el principio? El principio es el estado intermedio, en este caso, en este ejemplo que estoy colocando. Pero es un principio discutible, ¿por qué? Porque en ese estado intermedio no hay una sola, digamos, creencia que haya sido aceptada de manera generalizada. No la hay. Hay varias. Entonces, unos van a decir, a ver, entre la muerte y el estado intermedio, las personas están en un sueño profundo, que no se dan cuenta absolutamente de nada. ¿Correcto? Eso dicen algunos textos bíblicos que lo respaldan. Otros dicen, no, a ver, cuando una persona muere acá, inmediatamente abre los ojos allá, en la otra dimensión, en la otra vida, pero no está ni en el cielo ni en el infierno todavía. No hay nadie en el cielo ni en el infierno todavía, sino que están esperando el juicio ante el gran trono blanco, ¿correcto? Cuando ya haya ese juicio, entonces ahora sí la gente tendrá que ir al cielo o al infierno, depende si se salvaron o se condenaron. Y una tercera postura es que en el estado intermedio una persona cierra los ojos acá al morir, los abre inmediatamente allá, pero los abre allá, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿De qué depende eso? Depende de depende si se salvó o se condenó, entonces inmediatamente abre los ojos allá en la condenación y en la salvación. Ya, entonces fíjese, mire que es un principio, pero es un principio discutible porque no todos estamos de acuerdo en lo mismo. Hay tres posturas diferentes y esas posturas, reitero, tienen digamos, como textos que los favorecen y textos también en contra. Frente a esa discusión, entonces finalmente una persona dice, yo creo que es así. Yo creo que es por este lado y también toma textos, los aplica, argumenta, en fin, y saca una conclusión. ¿Ya? Esa conclusión es lo que se llama un dogma. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué es un dogma? Porque frente a esas tres posturas, yo tomo esta postura. No, pues para mí, en cuanto al estado intermedio, es que la persona está totalmente dormida hasta el día del trono blanco.
del juicio ante el gran trono blanco y para de contar, listo. Entonces esa persona asume esa postura. Muy válido y muy respetable. ¿Qué es lo importante de eso? Absolutamente todos somos dogmáticos. ¿Cuándo me convierto en dogmático yo? Cuando estudio esos tres temas y de esos tres temas tomo uno. Allí entonces me constituyo en una persona dogmática. Usted es dogmática o dogmático, también yo lo soy. Y también es dogmático Karl Barth y todos los grandes teólogos que existen y que han existido, y también es dogmático Jesucristo, en fin, todos somos dogmáticos. ¿Por qué somos dogmáticos? Porque las tres posturas que hay, tomamos una de esas. ¿Listo? ¿Hasta ahora me estoy haciendo entender? Entonces, otro ejemplo de dogmatismo. Este ejemplo creo que se los he colocado en algunas clases anteriores. El origen del alma en el ser humano. ¿Ustedes se han puesto a preguntar cuál es el origen del alma en el ser humano? Hay tres posturas. En esto de la teología, por lo general, hay tres posturas. Una postura dice, no, es que el origen del alma en el ser humano se llama preexistencialismo. Uy, ¿qué es eso? Otros dicen, no, eso se llama traducianismo. ¿Qué es eso? Otros dicen eso se llama creacionismo. Permítame, definimos cada una de ellas. Preexistencialismo, estoy hablando del origen del alma en el ser humano. Otro ejemplo de dogmatismo. El origen del alma en el ser humano, en el preexistencialismo, dice que Dios creó todas las almas de los seres humanos, ya están creadas. Y que cuando papá y mamá se están amando y un nuevo ser es engendrado, Dios le dice a esa alma, hey, es el momento de nacer, ve y ocupa ese cuerpo. Entonces, una de esas almas que Dios ya tiene creadas allá, al azar viene y ocupa este cuerpo. Hay textos a favor y textos en contra de eso, ¿ya? Por ejemplo, textos a favor dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿ya? Es decir, como que en algún momento estaba y otra vez entonces vino a este mundo y otra vez tiene que volver allá donde estaba. Que ese se llama preexistencialismo. ¿Cree que es creacionismo? Creacionismo dicen los que van por esta idea que cuando papá y mamá se están amando y un nuevo ser es engendrado, entonces Dios en ese momento crea el alma, ¿ya? Textos a favor y textos en contra. Textos en contra, por ejemplo, dicen, no, pero es que un momento, Dios no puede estar creando almas porque todo lo que Él creó ya está creado. Lo que está pasando es que eso es como una regeneración del mundo, es decir, el mundo y el universo y la creación van engendrando nuevas y nuevas cosas, pero ya la primera ya se dio. Entonces Dios no puede seguir creando almas. Y entonces la tercera postura es traducianismo. ¿Qué significa eso? Que cuando papá y mamá se están amando, entonces Dios crea esa alma, pero no solamente Dios, sino que papá y mamá también tienen mucho que ver en esa creación. De tal manera que uno ve a un muchacho y dice, oiga, pero es que camina igualitico al papá, pero es que véalo, duerme igualitico y mire los gestos que hace y todo ese asunto. O sea, eso no es solamente una cuestión de genética ni es una cuestión de parecido, sino que es algo más allá. ¿Ya? Entonces a eso le llaman traducianismo. Como nosotros no podemos tomar las tres posturas porque todas las posturas, digamos, son como diferentes, usted tiene que tomar una de esas. Usted tiene que definir para usted el origen del alma en el ser humano, que es preexistencialismo, creacionismo o traducianismo. Entonces, usted tiene que tomar una de esas. Usted toma la que más le gustó, la que más le encantó, la que más argumentos tiene a favor y menos en contra, en fin. Y usted de esas tres posturas toma una. En el momento en el que toma una postura de esas, allí se convierte en dogma. ¿Me explico? Entonces, un dogma es una afirmación innegable. ¿Cuál es la afirmación innegable? No, para mí el origen del alma es traducianismo. O para mí el origen del alma es creacionismo, ¿correcto? Un dogma es una afirmación innegable de un principio discutible. ¿Cuál es el principio? El origen del alma en el ser humano. ¿Por qué es discutible? Porque hay mínimo tres posturas de eso. Frente a esas tres posturas, yo tomo una y digo, yo me aferro a esa es la que yo quiero, esa es la que me gusta, esa es la que es verdadera. Pero no, realmente también reitero que hay otras más que uno no puede obviar. ¿Qué pasa usualmente en las iglesias? Por lo general, en las iglesias no le explican a uno que hay mínimo tres posturas de cada cosa. Sencillamente
Hubo alguien ya en esas iglesias que dijo una vez, para nosotros es esta, y eso es lo que se le enseña de padre a hijo, nieto y bisnieto, ¿correcto? Y va llegando una persona a la iglesia y le enseñan eso, etcétera, etcétera. Y muchas veces ni siquiera le enseñan las tres posturas que hay, solamente le enseñan una y pare de contar. Por eso es que muchas veces cuando alguien viene y nos dice algo diferente a lo que nosotros creemos, decimos, esta persona es un hereje, no, esta persona está más equivocada, no, esa persona definitivamente se va a ir para el infierno si sigue pensando así. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque no tenemos una educación sistematizada y porque no conocemos sino solamente este pequeño segmento que nos enseñaron. Y desconocemos que, perdón, respecto a eso, hay una cantidad de cosas. Otro ejemplo, por ejemplo, de dogmatismo. Nos han enseñado del famoso rapto de la iglesia. Pero perdón, acerca del rapto de la iglesia hay dos grandes posturas, que hay rapto, los que dicen que hay rapto, y hay otros que dicen no, no es que haya un rapto, hay una segunda venida y los que hablan del rapto están confundiendo rapto con segunda venida, lo que en la teología se llama la parusía, ¿correcto? Los que dicen que si hay rapto tampoco se ponen de acuerdo, porque unos dicen que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, otros dicen que el rapto va a ser en medio de la gran tribulación y otros dicen que va a ser al final de la gran tribulación. No se ponen de acuerdo. Pero de todas maneras usted tiene una postura de esas. Si no la tiene, hay que estudiarla y hay que asumir una. ¿Correcto? Cuando usted asume una postura de esas tres o cuatro que hay, entonces eso lo convierte a usted y a mí en una persona dogmática. Entonces, el método dogmático es tremendamente importante, tremendamente importante. Lo que pasa es que, reitero, nosotros tenemos que asumir la eh, digamos, la información suficiente. Mire que muchas veces a uno le dicen, no, es que solamente esto y ya, usted solamente crea esto, pero no le dan la posibilidad a usted ni la información para que usted pueda escoger otra posibilidad. Ahora, por otro lado, si usted pertenece a una iglesia o a una denominación, usted por lo general tiene que apegarse a lo que esa iglesia o denominación cree. Porque si no es así, usted va a terminar siendo, por lo general, un hereje. Y todo el mundo lo va a mirar a usted como de reojo y diciendo, este tipo tiene como unas ideas todas raras ahí. No, a mí no me gusta que predique, porque eso predica todo raro. No, este tipo ABC, ¿ya? Entonces allí hay una situación frente a eso. Preguntas de lo que les he dicho hasta ahora. Pastor, buenas tardes. Margui, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pastor, entonces, dogma es sinónimo de creencia. Sí, dogma es sinónimo de una creencia que usted asume como verdadera, ¿correcto? Como verdadera frente a otras que hay cuando se conocen esas otras, porque muchas veces ni siquiera se sabe que hay otras, pero sí las hay, ¿correcto? Entonces, un dogma es una creencia que para ustedes es innegable, no es que es así, punto, para de contar. Eso es bastante fuerte, porque eh, eso lleva a muchísimas divisiones y a muchísimas dificultades entre hermanos. Cuando usted es una persona educada teológicamente, usted escucha que una persona habla de X tema y expresa una postura diferente a la suya. ¿Qué hace usted? A usted, como ya tiene la información, usted dice, esta persona cree esto de este tema, muy válido y respetable. Ya, pero no necesariamente eh, le va a decir que es un hereje, que está en pecado, que se va a ir al infierno, que no, sencillamente es lo que se cree. Es lo que cree esa persona. Yo creo una cosa diferente, pero bueno, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo, él también ama a Dios, yo también lo amo, en fin, ¿ya? Entonces Pastor, sí. y creencia no viene siendo como parecido a creer, o sea, cuando le dicen a uno, yo creo que hay tal cosa, pero ese creo suena como si no estuviera seguro. Entonces sería Ya, diferente. pero lo que pasa es que en la teología el término creencia es diferente. La Ah, teología, ya. claro, ya entiendo. Lo que pasa es que gramaticalmente el significado de la palabra creer para nosotros es no estar seguro. ¿Vas a venir Ajá. mañana? Yo creo que sí. ¿Creo estar seguro?
No, no, creo, o bueno, sí estoy seguro. Pero en teología, una creencia, gracias por esa propuesta que hace. En teología, la creencia básicamente es este dogma, aquello que yo he asumido para mi vida, correcto, y que considero que es lo más adecuado, o lo considero incluso correcto. ¿Ya? Esa es una creencia, aquello en lo cual yo he fundamentado mi vida en la teología, teológicamente hablando, ¿ya? Entonces, digamos que las palabras son polisémicas. Por ejemplo, esa palabra creer, desde la sintaxis y desde la gramática tiene ese concepto, ¿ya? Pero ya desde la teología es básicamente aquella enseñanza en la cual yo he fundamentado mi vida y que considero que es verdadera. Entonces, allí es una polisemia. Una polisemia, cuando hablamos de que las palabras son polisémicas, significa que tienen varios sentidos, ¿ya? Entonces, una cosa es el significado de una palabra y otra cosa muy diferente es el sentido de la palabra. Las palabras tienen muchos significados, muchos sentidos, dependiendo del contexto en el cual se están utilizando. Bueno, entonces, ese es el método dogmático. La exégesis vino a ser servidora del dogma y degeneró en una simple búsqueda de textos favorables. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos interpretando el texto bíblico, nosotros lo que hacemos es hacer exégesis, es decir, todo lo que hemos venido dialogando durante estas semanas de clase, eso es una exégesis, ¿correcto? Es decir, utilizamos esas herramientas para hacer una exégesis. Pero resulta que esa exégesis terminó siendo esclava del dogma. ¿A qué es que me refiero con esto? Que cuando nosotros hablamos de la palabra exégesis, es un verbo en el griego que significa extraer, sacar. Cuando yo hablo de hacer una exégesis a un texto bíblico, a lo que me refiero es a sacar el significado de ese texto. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor? Pero resulta que la exégesis frente al dogma, esa exégesis se convirtió en una esclava del dogma. Es decir, que la gente prefiere más el dogma que la exégesis. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Que cuando hay una persona que digamos, en una iglesia le enseñaron X verdad sobre X tema y está basado en un texto de la Biblia. Por ejemplo, ahorita les coloqué la temática del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia está basado en un texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 10 en adelante, 12, 13, 14. Pero los que no están de acuerdo con el rapto dicen, no, perdón, es que ese texto no está hablando ahí de ningún rapto. Ese texto está hablando de la segunda venida de Cristo. Y efectivamente el texto está hablando de la segunda venida de Cristo, pero los que lo utilizan, los que creen en el rapto, lo utilizan para hablar del rapto. Entonces, ¿cuál sería, digamos, lo correcto? Lo correcto es que, a ver, hagámosle un análisis exegético a ese pasaje. Es decir, extraigamos del pasaje lo que realmente quiere decir el pasaje. Entonces, si se hace una exégesis de ese pasaje, efectivamente el pasaje solamente está hablando de la segunda venida, no está hablando de un rapto. Sin embargo, los que siguen practicando o los que siguen creyendo en el rapto dicen, no, para mí ese pasaje está hablando del rapto y punto. A ver, pero denme los argumentos haciendo una adecuada exégesis. No los tengo. Sencillamente, nosotros hemos creído siempre que ese texto habla del rapto y punto, pare de contar. ¿Ya? Entonces, la exégesis muchas veces no se le hace al texto, sino que se sigue creyendo en esto porque esto es lo que nosotros creemos en nuestra denominación. Este es nuestro dogma. ¿Ya? Y entonces la exégesis termina siendo una esclava del dogma y simplemente no se hace una exégesis correcta, sino que se empiezan a buscar textos y textos y textos por acá, por allá, para que favorezca una postura u otra y pare de contar. ¿Sí me hago entender con lo que les estoy diciendo? Es bastante complejo. Reitero, todos somos dogmáticos. Hay gente que dice, no, yo no soy dogmático. Falso, todos somos dogmáticos. El asunto es que cuando yo
tomo una postura y obviamente al tomar una postura desecho las otras, tengo que tener en cuenta que, perdón, esto es solamente una postura, pero no es la única. No es la única. Hay esto, esto y esto. Y uno reconocerlo. Dentro de esas posturas yo tomé esta. Ah, pero si quiere le explico cuáles son las otras. ¿Ya? Ahí ya cuando una persona dice, ah, no, yo tomé esta, pero sé que también son estas y hay otras y que esas otras son A, B, C y se las explica. Ah, bueno, ahí ya hay, digamos, algo como más lógico. Ya esta persona toma una decisión, pero porque es una decisión, digamos, como pensada, ¿ya? No porque usted simplemente crea eso. Perdón, pero ¿y cuáles son los argumentos? No, usted simplemente créalo. Por fe. No, eso no funciona así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en la teoría, Alexandra. Bueno, me surge una pregunta. Normalmente, bueno, en las iglesias no le dicen a la congregación, bueno, hay estas tres posturas, por ejemplo, en el tema del arrebatamiento, supongamos, ¿no? Sí. No se le habla a las personas así libremente, ¿no? Y se suele tener una Biblia de estudio, que las cuales muchos pastores también se basan en esos estudios. Entonces, es como responsabilidad del pastor presentar esas tres posturas, ¿cierto? Es responsabilidad. Es responsabilidad, pero el asunto es que muchas veces no se quiere o no se puede. Primero, la mayoría de veces no se puede. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos mismos las conocen. Y segundo, muchas veces se conoce, pero como cada iglesia pertenece a una denominación, Claro. las denominaciones ya tienen, digamos, un cuerpo de creencias definido. Todas las iglesias tienen, nosotros creemos en esto, ¡tran! Y le sacan a uno toda la lista de lo que creen, ¿correcto? Entonces, si alguien viene y dice, a ver, pero es que también hay a veces, entonces se dice, entonces tendríamos que cambiar aquello en lo que nosotros hemos creído. Y entonces la gente dice, no, porque esa es lo que les decía la frase que les decía al inicio, la sana doctrina. Pero ¿cómo nos vamos a desviar de la sana doctrina? Y entonces por eso nos quedamos allí. Eso es tan grave, esto es tan complejo, este método dogmático, que muchísimas veces pasa en las iglesias que se llama el orden a los pastores. Mijo, hemos escuchado que usted está enseñando esto y esto y esto, y usted sabe que nosotros no creemos en esto. Y entonces esa persona tiene que ir a hacer los descargos, ¿cierto? Y los descargos es, sí, yo no creo en eso y estoy enseñando esto por ABC. Pero reitero, es muy complicado esos descargos y una persona así terminan diciéndole, mijo, si usted quiere estar en esta iglesia, tiene que enseñar esto. Si no, por favor, entréguenos la iglesia, porque es que no podemos creer cosas que están equivocadas según ellos, ¿ya? Según ellos. Claro, este asunto del cual estoy hablando, tenemos que empezar a revisar qué es lo que cree cada iglesia y eso se volvería interminable, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Usualmente las iglesias que nosotros llamamos históricas, las iglesias históricas tienen una teología un poco más amplia y más profunda. Las iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas por lo general no. Por lo general solamente le enseñan a la persona una de las posturas y las otras ni siquiera lo saben los líderes, ¿ya? Entonces se termina, digamos, como creyendo solamente ese pequeño segmento allí, ¿ya? Se convierte en algo complicado. Se convierte en algo complicado. Yo la verdad, de todas maneras, cuando veo que hay un pastor teólogo, ellos sí intentan explicar, digamos, las tres posturas que hay, pero la inmensa mayoría no. Sencillamente dicen, no, nosotros creemos en esto y ya. ¿Sí ve? ¿Qué pasa allí? Es un error muy grande. Es un error porque cuando una persona que ha escuchado toda su vida esto y alguien viene de repente y le dice otra cosa, se queda como, ay, yo no había escuchado eso, ay, yo no sabía eso, ¿correcto? Y si resulta que los argumentos que se tiene para justificar una creencia de la iglesia no son tan buenos, viene otro con otros argumentos y lo tumba uno. Entonces, ¿allí qué?
Allí todo eso es lo que se conoce como ese deconstruccionismo. Hay que empezar a hacer un deconstruccionismo y el asunto es un poquitico complicado, bien complicado, con este método Pastor, dogmático. Sí, señora. entonces las creencias están o pueden estar relacionadas con el hecho de que el ser humano necesita, digámoslo, si suena redundante, creer en algo para no sentirse de pronto vacío o querer darle explicación a su vida o a las cosas. O sea, no podría vivir sin esas creencias así. Es correcto. Excelente lo que dices, Margui. Claro que sí. Entonces el ser humano necesita unas creencias y se aferra a lo que le enseñaron. El problema está cuando, reitero, o esa persona lee por otro lado o escucha a otra persona, ¿correcto? Algo diferente. Y entonces, wow, yo esto no lo sabía y me gusta más esa postura. ¿Y entonces qué hago? A veces cuando es algo, digamos, que no es tan relevante, a veces se asume, digamos, con entereza y se asume rápidamente y sin dolor. Pero que cuando es algo central, algo fundamental, algo que es la columna vertebral de mi creencia, eso no es tan fácil. Por ejemplo, qué pena yo le voy a dar a conocer mi pensamiento respecto al rapto de la iglesia. Una de las cosas que más me costó a mí asumir es que realmente rapto de la iglesia no hay. Yo nací y crecí porque a mí me enseñaron que había rapto y me enseñaban las tres posturas del rapto, pretribulacionista, meditribulacionista, posttribulacionista, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Pero yo después llego a la conclusión de que definitivamente no hay rapto. Pero eso es bastante fuerte porque es como sacarse uno de allá adentro algo que toda la vida ha creído. Y eso no se hace tan sencillamente, eso se hace con dolor, con angustia, como decías tú, Margui, de angustia de qué, de que tenía algo aferrado, de que yo estaba aferrado a algo y que esa creencia me la estaba llenando un argumento, pero que ahora ese argumento yo como que veo que no es lo más adecuado, correcto, y entonces tengo que soltar eso, y al soltar eso es como que yo voy en mis creencias como hacia un abismo, y eso es doloroso, eso es grave. Uno se siente como que uno está traicionando a Dios y uno se siente como que está traicionando a la iglesia, a los que me enseñaron, a mi primer pastor, era un hombre de Dios, ayunaba, oraba, hacía guerra espiritual, sí, pero si de teología no sabía nada. Entonces allí hay una problemática un poco seria al respecto, ¿ya? Entonces todo eso tenemos que lidiar con eso, todo eso tenemos que mirar cómo trabajamos, ¿ya? Eh, eh, Pero referente a ese tema, ese aspecto del rapto, o sea, ¿cómo justificar en sí que no, o sea, que no existe? Porque bueno, la verdad es que ese es todo un tema grandísimo. Yo tengo una enseñanza en internet de eso. Lo que pasa es que se habla de la segunda venida, ¿correcto? De la famosa trompeta, la segunda venida, etcétera. Y los que hablan de que no hay rapto dicen que ese texto de segunda de Tesalonicenses, porque es que el problema del rapto es que está basado solamente en medio texto. En medio texto. ¿Cuál es el medio texto? Segunda Tesalonicenses 4, reitero, del 10 en adelante, y creo que es el versículo 13, dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, y así viviremos para siempre con el Señor. Entonces ahí está la palabra arrebatamiento, y de ahí lo tomaron. Pero el problema es que Pero no se tiene... y el texto que habla dos estarán en un molino, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces, ¿a qué hace referencia? precisamente a la parucía, a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Entonces la discusión está en que esos textos que hablan de la segunda venida de Cristo los están tomando para el rapto. ¿Ya? Entonces realmente rapto se dice no hay, sino que hay es una segunda venida de Cristo. Claro, yo tengo en esa enseñanza, te la voy a compartir ahora. Allí está, estoy hablando de contextos bíblicos y todo, a favor y en contra de una y otra postura, porque esa es la idea, ¿no? Entonces aquí se entra como en una especie como de discusión, de argumentación a favor y en contra. Eso es la teología. Eso es lo complicado de la teología,
que son puros argumentos, la capacidad de argumentar que tiene una persona, ¿ya? Entonces con base en eso es la construcción de mejores argumentos. Ahora esos argumentos son desde el hebreo, desde el griego, desde la teología sistemática, desde lo que han dicho en la patrística, en la época media, desde lo que dijeron en la Reforma, en fin, o sea, son argumentos que se construyen con base en muchísimas cosas. Y esos argumentos por eso se quedan, digamos, palidecen unos en contra de los otros. Lo ¿Ya? que pasa es que ahí siempre queda como queda la incógnita, ¿no? Porque todos son argumentos y no se sabe verdaderamente una totalidad de lo que es, ¿no? Porque Es son correcto. como... Ujú. Es correcto. ¿Y sabes cuál es el asunto de eso? Que la inmensa mayoría de temas de la Biblia es así. Y de la salvación y de la teología son argumentos. Por eso es que esta materia es tan densa y tan complicada. Porque cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, física, ¿qué pasa si yo a esto que tiene X peso y X masa le aplico una fuerza a veces y va a pasar eso una y mil veces? Entonces, aplicándole X fuerza, esto va a llegar de aquí a allá. Si le aplico más fuerza, va a llegar más. Y eso siempre va a pasar, reitero, así se haga una y mil veces. ¿Qué pasa si a esta crema le adiciono este alcohol y a veces, en fin, qué va a pasar con eso? Y pasa una y mil veces. Eso se llaman las ciencias duras. Pero las ciencias blandas son las ciencias sociales y las ciencias humanas. Y la teología es una ciencia humana. Entonces, el método científico de las ciencias sociales y humanas, es decir, de las ciencias blandas, es mucho más complejo, porque allí se basa en lo que dice, reitero, el griego, que dice el hebreo, que han dicho los padres de la iglesia, que dijo el Antiguo Testamento, que dijo el Nuevo Testamento, que dijeron en la Reforma, que dijo el Papa para nuestros hermanos católicos. Y eso es muy complicado, porque finalmente es la capacidad de argumentación que se tenga. Y es bien complicado. Entonces, en la teología, digamos que no hay nada seguro. Ahora, de todas maneras, uno tiene que ir un poco más allá. En esa enseñanza que tengo en internet del rapto, de la posibilidad de si hay rapto o no, termino diciendo algo. Vean, realmente uno no puede estar seguro. ¿Qué tal uno diga, no creo en el rapto y de un momento a otro entonces viene Cristo y qué? No, pues sencillo. Sea que haya rapto o no, sea que lo que se trabaja como rapto, sea la segunda venida o que sean cosas diferentes, uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado. Bueno, ¿y preparado para qué? Preparado en que si yo me muero en este momento, o el Señor viene por mí, o en la segunda venida, etcétera, yo voy con Él a vivir con Él siempre. Es decir, mi salvación no depende del rapto, ni depende de la segunda venida. Mi salvación depende es del Todopoderoso. ¿Ya? Y estar preparado, sea que me muera ya, sea que haya rapto ya, o sea que haya segunda venida ya. ¿Sí me hago entender? Ahí el asunto es estar preparado. Ahora, aquí les digo estar preparado. Y aquí se forma otra discusión, porque, perdón, ¿y qué significa estar preparado? En la inmensa mayoría de iglesias le dirán a usted, no, estar preparado es no estar en pecado. Ah, no, estoy fregado porque yo voy a estar en pecado siempre. Yo les he dicho muchas veces en las clases, en las iglesias le dicen a uno el domingo en la mañana, ¿y usted? ¿Cómo se encuentra usted? Si a usted Dios lo llamara esta noche a su presencia, si usted saliera de acá, el terror, ¿no? Si usted sale de acá y Dios no quiera, lo agarra un carro y se muere, etcétera. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? ¿Está a cuentas con Dios? Yo le doy esa respuesta inmediatamente. No, no estamos a cuentas con Dios. Y en el momento de nuestra muerte vamos a estar en pecado. Así vamos a estar. Entonces, ¿qué es estar preparado? Pues estar preparado sencillamente, Señor, estoy a su merced. Reconozco que soy un pecador, porque es que en la Biblia, según la Biblia, ¿quién es justo? El Señor habla es de los que se salvarán los justos. ¿Quién es justo en la Biblia? Cuando la misma Biblia dice no hay ni siquiera uno justo. Entonces, a ver, por una parte me dice que los que se salvan son los justos y por el otro lado me dice que no hay ni uno justo. O sea, como quien dice todos nos condenamos, pues. Entonces, no, la misma Biblia me dice a mí que quién es justo. Justo es una persona que reconoce su pecado delante del Señor.
Así. Justo es una persona que cuando está más cerca de Dios, en la medida en que nosotros estamos más cerca de Dios, nos reconocemos como los más pecadores, como los más sucios, como los más perversos. Señor, sin ti nada soy. Señor, sinceramente es que me miro y digo, soy un asco completo en lo que pienso, en cómo actúo, en lo que estoy persiguiendo siempre. Estos ojos que miran lo que no deben mirar. Esta boca que habla lo que no debe hablar, Señor. Esta mente que es un campo de batalla impresionante, Señor. Sin ti, definitivamente no soy nada. Ayúdame. Esa es una persona justa delante de Dios. ¿Sabían eso? Porque si Dios no se pone a medirnos a nosotros en lo que nosotros hacemos y nuestras justicias, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Que mis mejores obras, esas obras que me hacen sacar el pecho a mí y que me hacen enorgullecerme, y Luis Carlos, es que realmente eres un cristiano de raca mandaca. Esas obras delante de la presencia del Señor, dice la Biblia, que son como una toalla higiénica usada, literalmente en el hebreo, son como una toalla higiénica usada delante del Señor, mis mejores obras. Entonces ahí estoy perdido. Estoy perdido, ¿ya? Entonces lo que me corresponde es reconocer delante de Dios mi pecado. Ahora, por otro lado, eso también nos lleva a otro aspecto muy, muy fuerte. Porque, bueno, o sea, ¿qué es eso? Entonces reconocer mi pecado y ya. No, no es solamente eso, es trabajar para no seguir pecando en eso. Porque una persona podría decir, no, pues entonces pequemos para que sobreabunde la gracia, que los he escuchado también. No, no es eso, porque ahí ya nos volvemos nosotros descarados, ¿ya? Y cogemos a Dios de burla y a Dios no se coge de burla, ni tampoco, bien dice la Biblia, que no queda sino una horrenda expectación de sangre y de juicio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tiene que haber una lucha. Es que yo antes veía 3 horas de pornografía al día. Y pastor, le comento, gracias a Dios, que ya no estoy viendo 3, ahora estoy viendo 2. Y ya no estoy viendo 2, sino que ahora estoy viendo 1. Pastor, ayer no vi pornografía. No es mi caso, ojo, pero sí es un ejemplo fuerte que le pasa a todos los hombres y a algunas mujeres, a casi todos los hombres y a algunas mujeres. Entonces, no, ya no estoy viendo pornografía. Pero cuando esa persona se da cuenta y gracias a Dios y con la ayuda de Dios conquistó el pecado de la pornografía, se da cuenta que detrás de ese pecado de la pornografía había otro que no lo podía ver porque el de la pornografía lo estaba tapando, pero como ya no es el de la pornografía, ahora, no, le cuento que yo soy bastante envidioso y no me había dado ni cuenta de eso. Y ahora empezar a lidiar con el de la envidia. ¿Correcto? Y cuando lidie con el de la envidia, empezar a lidiar y así nos la pasamos toda la vida. Pero que haya una lucha, ¿correcto? Eso es como lo más importante, es que antes venían y me decían algo de una persona y yo me destapaba a hablar de esa persona y a criticar, etcétera. Ahora no, ahora ya no. Ahora ya como que pienso un poquitico las cosas, como que me pongo en el lugar de esa persona y como que digo, más bien, Señor, ayúdala y ayúdame a mí. Ahí entonces ya estamos conquistando. Y hay otra cosa aún peor todavía de eso, que nos lo enseñaban en la Iglesia Católica y que tienen toda la razón. Una cosa es pecar por acción y otra cosa es pecar por omisión. En eso toda la Iglesia cristiana estamos por dentro, porque nosotros pecamos por omisión, muchísimo. ¿Omisión cómo es? ¿Qué es? Que nosotros estamos viendo que en Colombia se roban 50 billones de dólares de pesos al año y vea, ¿cuántas predicaciones ha escuchado usted en contra de la corrupción en Colombia en una iglesia? Que nosotros estamos viendo el desmonte de la Amazonía y ¿qué dice la iglesia frente a eso? Calladitos. Que estamos viendo cómo la economía neocapitalista está esclavizando, subyugando y explotando a millones de personas en el mundo. ¿Y dónde usted ha escuchado un profeta hablando en contra de los bancos y en contra de la economía neocapitalista? Eso no se hace. Cuando nosotros nos callamos, estamos siendo cómplices de esos delitos, de esos alimentos transgénicos. ¿Cuándo usted ha escuchado una enseñanza de la iglesia de alimentos transgénicos y diciéndole a la gente, ojo con esto? Eso ni siquiera se plantea. Entonces, me callo y cuando me callo, soy cómplice de eso. Esos son los peores pecados que cometemos nosotros como iglesia. No hablar ya es hablar. No actuar ya es actuar. Entonces, allí, ¿qué hacemos nosotros? Fíjense. Entonces, todo es algo bastante complicado eso. Alexandra, ¿levantaste la mano?
Y sí, bueno, tenía una pregunta. Cuando la Biblia dice que derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, eh, ¿realmente a qué se refiere? Realmente no podríamos nosotros decir, a ver, es que esta Ujú, persona me está diciendo que rapto no hay. O sea que eso es un argumento contra Cristo. O sea que, y si es un argumento contra Cristo, es un anticristo. No, no se refiere a eso. ujú, Porque finalmente, reitero, todos estamos al mismo punto de distancia de demostrar que lo que nosotros creemos es así o no. Es decir, el que cree en el rapto y el que no cree en el rapto, ambos están a la misma distancia, reitero, de demostrarle a los otros que su postura es cierta. Aquí nadie puede decir, no, yo estoy más cerca de la verdad o yo tengo la verdad absoluta. Ojo con eso es falso. El que dice yo tengo la verdad absoluta, por lo general está más equivocado que los otros. Entonces yo lo que puedo decir es, yo tengo una perspectiva de la verdad, una perspectiva. Entonces, desde esa perspectiva no podemos decir que esos son argumentos en contra de Cristo. El argumento en contra de Cristo sería, por ejemplo, decir, no, abortar está bien, abortar ujú. está bien. ¿No? Allí no hay ni siquiera una discusión de si esa personita es un ser humano o no es humano. Entonces unos dicen, no, no es humano en el momento de la concepción, es de la fecundación, es humano como a las 6 semanas, como a los 6 meses. Otros dicen, no, en el momento del nacimiento, ¿ya? Y entonces Ujú. el que va a favor del aborto dice, no, eso no es ningún humano, eso no hay problema, se puede abortar por ABC. Allí eso es un argumento en contra de Cristo. Un Ujú. argumento en contra de Cristo es, por ejemplo, el Señor dice, amen a sus enemigos. Yo que voy a amar a ese tipo, por mí que se muera, que lo mate un carro. No hay que mire lo que me hizo. Eso es un argumento en contra de Cristo. Argumento en contra de Cristo es que en el Antiguo Testamento se decía, no adulterarás. Y el Señor dice, pero yo les digo una cosa, no es solamente el acto físico como tal, es que si usted desea a esa persona en su mente y en su corazón, ya adulteró con ella, ahí en su mente y en su corazón. Y entonces el argumento anticristo dirá, ¿eso qué pasa? Eso vamos con toda. Olvídese, eso no hay problema. Bienvenido el poliamor, bienvenido a las parejas swinger. Esos son argumentos contra Cristo. ¿Me hago entender? Sí, sí. Porque El, siempre el, se aplicaba así para personas que, bueno, que se le está llevando el evangelio y bueno, siempre lo he visto así que se aplica para personas que se les predica de pronto y las personas siempre tienen como un argumento, ¿no? Pero sí, ese punto de vista, sí. sí, también se puede aplicar a esas personas en ese sentido de que usted le está diciendo, por ejemplo, eh, el Dios es amor, Cristo murió por tus pecados, etcétera. No, yo qué Cristo ni qué nada. Alguna vez escuché a un señor un poco agresivo, un señor con mucho dinero, y la persona le dijo, no, es que Cristo murió por sus pecados. Y él dijo, ¿y a mí qué me importa? ¿Quién le mandó a ser pendejo? ¿Acaso yo lo obligué? ¿Acaso yo le dije que muriera por mí? Allá él. O sea, una cosa que uno dije, carajo, o sea, terrible, una boca muy grande, la verdad. Esos son los argumentos contra Cristo, ¿sí? Entonces, allí hay que tener en cuenta, no es esto que estamos hablando acá, no son argumentos contra Cristo. Estos sencillamente son discusiones que caben dentro de la teología. Y reitero, algunas de esas discusiones son muy, muy buenas, o perdón, sí, todas las discusiones son muy buenas cuando a uno le encanta esto, pero hay unas discusiones que son muy, muy complejas y hay otras que son más bien como periféricas. Fíjese, por ejemplo, acá, digamos, se reaccionó en contra del rapto o no, ¿cierto? Porque claro, eso es una creencia de por Dios, central, columna vertebral en la iglesia. Pero fíjese que les di otro ejemplo del origen del alma en el ser humano y frente a eso casi no reaccionamos. ¿Por qué? Porque consideramos que, bueno, no es tan importante, eso no es tan importante el saber que si las almas ya están hechas o que si se hacen el ser humano está siendo engendrado, en fin. Entonces, nosotros tenemos como unas creencias centrales y otras periféricas. Y efectivamente en la Biblia es así, ¿no? Efectivamente. Esto del
del dogma, eso está en absolutamente desde la primera hoja de la Biblia hasta la última. Y desde la primera hoja de la Biblia, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el mundo de la creación en 6 días. Frente a eso, entonces una persona dice, no, perdón, yo creo que son días de 24 horas. Otro dice, no, perdón, pero yo creo que eso no son días de 24 horas, son más bien como eras geológicas. Otros dicen, no, yo creo más bien como en la evolución teísta. Y otros dicen, no, yo creo como más bien como en la evolución según Darwin. Fíjese, entonces, mire ya cuántas posturas le dije solamente del primer capítulo de la Biblia. ¿Ya? Entonces, y reitero, eso casi que en cada página de la Biblia se aplica este método dogmático. Entonces, en las teorías, los sistemas teológicos cristianos parten de la Biblia. O sea, supuestamente todo parte de la Biblia. Todo el mundo le va a decir, no, pero es que eso está ahí en la Biblia, vea. Ayer estaba viendo un pequeño debate entre una de las más grandes divisiones que hay en el cristianismo evangélico, que es lo que se conoce como nuestros hermanos unitarios o unicitarios y los hermanos trinitarios. Y estaba viendo un debate entre un pastor unitario y un pastor trinitario, ¿no? Eso es bastante interesante. Entonces, los dos esgrimen textos en la Biblia. Entonces uno escucha y uno dice, ah, véase, él dijo un texto bíblico, o sea, ahí está. Y otro dice, y el otro también viene con otro texto de la Biblia misma y contrarresta lo que dijo el otro anteriormente. Es bastante curioso. Entonces, supuestamente todos estos sistemas teológicos parten de la Biblia, ¿cierto? Pero pronto adquieren una autoridad propia. Pronto esos textos los matriculan en un dogma específico. Y entonces se imponen las conclusiones de ese texto. Pero reitero, muchas veces no se tiene en cuenta que no se está haciendo un método exegético adecuado para esos textos o para esos temas. No se está haciendo una exégesis adecuada. Allí lo importante es hacer una exégesis y un ejercicio hermenéutico muy bueno, muy bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo voy a hacer una exégesis si ni siquiera sé hacer una exégesis? ¿Cómo yo voy a hacer una exégesis de un texto bíblico si cuando me dicen hay que hacer una exégesis de ese texto? Perdón, ¿una qué? ¿De qué es que me está hablando? De una exégesis, ¿qué es eso? Mire, fíjense que ni siquiera muchas veces se sabe qué es una exégesis y sin embargo ya se sacan conclusiones de un texto bíblico. No se sabe cuáles son los caminos, cuáles son los métodos exegéticos, cuáles son los métodos en teología, pero sacamos conclusiones de los textos. Y eso lo hacemos nosotros todo el tiempo, porque curiosamente nosotros hacemos teología todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, las intervenciones que ustedes han hecho en esta clase, ustedes ahí están haciendo teología. ¿Cuándo hago teología? Cuando hablo de un tema y argumento a favor o en contra de ese tema. Ahí estoy hablando. Cuando me meto con mis creencias o con las creencias del otro, allí estoy haciendo teología. Nosotros hacemos teología permanentemente, pero sin saber cuáles son sus métodos, cuáles son las reglas, cuáles son los presupuestos, ¿correcto? Cuáles son los prolegómenos de hacer teología, y sin embargo hacemos teología todo el tiempo. Entonces, de ahí que sea tan delicado este tema de la teología. ¿Listo? Entonces empezamos supuestamente basando ciertas creencias en el texto bíblico, pero esas creencias muy pronto adquieren una autoridad propia. La autoridad que se arroja los cuerpos de gobernantes de las iglesias, los obispos de las iglesias, los de la junta local, etcétera. Ellos son los que mandan en eso. Es que le cuento una cosa, mire. Cuando el pueblo se quiere acercar a la Biblia, digamos que aquí está Dios, ¿correcto? Y aquí está el pueblo. Pero en medio de esos dos está la Biblia, ¿correcto? Pero la Biblia resulta que tiene también unos personajes que se atribuyen el derecho de decir qué se debe creer, cómo se debe interpretar o no un texto bíblico. En la Iglesia Católica hay algo muy importante. ¿Sabe cómo se llama eso en la Iglesia Católica? El magisterio de la Iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado. Permítame un momento.
En la Iglesia Católica eso se llama el magisterio de la Iglesia. ¿Ya? Para nosotros magisterio es aquí en Colombia el cuerpo de docentes. Los docentes se les llama magisterio. En la Iglesia Católica el magisterio de la Iglesia es ese cuerpo de gente que dicen qué creer o no creer. Los que hacen todas estas doctrinas en las cuales ellos creen. En la Iglesia Cristiana Evangélica también hay un magisterio. Ahora, no se llama así. Se llama, por ejemplo, los diáconos de la iglesia, o se llama el cuerpo gobernante, o se llama la junta local o la junta nacional. Ellos son los que dicen qué creemos nosotros acá. ¿Ya? Pero hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre el magisterio de la Iglesia Católica y este magisterio, entre comillas, de la Iglesia Evangélica. Y es que el magisterio de la Iglesia Católica está conformado por biblistas, por doctores en teología, por doctores en ética, etcétera. Es decir, una gente que se ha preparado y capacitado enormemente para poder pertenecer a ese magisterio. En la Iglesia Evangélica, ¿quiénes son? El pastor de la iglesia. Reitero, los que mandan en la denominación a nivel nacional o internacional, etcétera, que por lo general ni siquiera han estudiado teología. Por lo general. O hicieron un curso, porque muchas veces en las denominaciones tienen ellos mismos un instituto bíblico. En ese instituto bíblico, por lo general, se perpetúa lo que creemos acá. Volvemos a lo mismo. En esos institutos bíblicos, por lo general, no le dicen, no, es que vea, hay 3 o 4 posturas, o 5 o 10. Sencillamente le dan una, la que creemos acá y para de contar. Entonces se perpetúa la enseñanza, pero también se perpetúa el error, también se perpetúa la deficiencia, ¿ya? Entonces, ahí está lo grave del asunto, que por lo menos allá es gente que ha estudiado para eso, acá no. Acá no, él hermano, porque él sí debería estar ahí porque él es una persona de buen testimonio. Es que él ayuna mucho, es que él ora mucho. Es que una cosa es ayunar, otra cosa es orar, dar buen testimonio. Y otra cosa muy diferente es que una persona haya estudiado algo y sepa de ese asunto. Yo realmente le copio mucho en lo que es vida devocional, vida litúrgica, a la persona que ora, que ayuna, que hace guerra espiritual, pero en cuestiones de conocimiento, o sea, qué pena, prefiero escuchar al que sabe. Entonces prefiero leer libros así como estos, excelentes libros. Rudolf Otto, un tipo brillantísimo, o sea, son teólogos. Prefiero escuchar a Klaus Westermann y Ernest Jeni, eruditos de primera línea del hebreo. Prefiero escuchar qué sé yo, a Gerard Kittel, excelente. O sea, esos son la gente que yo escucho y leo. ¿Por qué? Uno termina pareciéndole como muy odioso a mucha gente. Ese tipo se las cree de mucho. No, no es que se las crea, es que usted ya tiene una propedéutica. Y en esa propedéutica, pues usted ya, la propedéutica significa enseñanza preparatoria. Usted ya tiene una enseñanza previa. Entonces, perdón, usted para copiarle a una persona tiene que ser una persona que conoce mucho de ese tema. ¿Correcto? Haga de cuenta que pasa muchísimo. Usted está tocando allá, por ejemplo, a mí me gusta el piano. Yo me sé 3 nóticas de piano ahí para tocar en la iglesia. Y de pronto alguien que no tiene ni idea del piano dice, ay, este tipo como toca el piano. Pero viene otro que sí sabe y me escucha tocar y dice, no, este no sabe nada, definitivamente le falta muchísimo. Me toca decirle, no, yo medio toco ahí porque no hay nadie más que toque, pero cuando hay otra persona, ve que usted toca. Es exactamente lo mismo. Usted tiene un manejo de X área del conocimiento. De cualquier área del conocimiento usted tiene un manejo que no sé cuál es. Y usted viene y sabe cuando una persona que le está hablando a usted de ese tema que usted maneja, sabe que esa persona sabe o sabe que esa persona no sabe. Entonces, cuando es una persona que no sabe, sino que usted está, digamos, en un nivel de conocimiento más avanzado que lo que ella, ¿qué? Entonces, allí es cuando usted que está adquiriendo un conocimiento se constituye en alguien casi que es
casi como enemigo para muchos pastores e iglesias. Porque entonces usted habla, usted propone, usted simplemente observa, se calla, dice, eso no es así. ¿Y por qué no es así? Porque es que no está considerando esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, no es así. Pero esa clase de personas se vuelve complicada para una iglesia. Se vuelve complicada. ¿Ya? ¿Me explico con todo esto que les estoy diciendo? Pues este método dogmático es candela, este método dogmático es muy interesante, necesario, lo utilizamos todo el tiempo, pero es un método que definitivamente nos pone a botar corriente a todos en lo que nosotros creemos. Alexandra, ¿levantaste la mano? Sí, es verdad. Yo hice en forma de instituto bíblico como 1 año y medio y nunca vi lo que vemos aquí. ¿De qué materia? O sea, era un instituto bíblico, pero era casi como hablaban de las epístolas paulinas, o sea, casi siempre lo mismo, ¿no? Pero no veíamos esto que vemos aquí. Casi 1 año y medio. Sí, Sí. llevas buen tiempo trabajando con GESA Internacional. Sí, Sí. pero eso no es tan sencillo. Yo he estado en iglesias que me han cerrado, que me han dicho, por favor, no vuelva acá. O sea, que me han contratado para dictar clases y cuando me escuchan hablar, me dicen, por favor, no vuelva. Sí he estado no son muchas, pero sí en varias iglesias que me han dicho, no vuelva, por favor, porque no, o sea, no estamos de acuerdo con lo que usted enseña. Y eso que yo intento dar, vea, hay esto, pero también hay esto, pero también hay esto. Lo que pasa es que o sea, la idea es darle libertad intelectual a la gente. Mire que yo por lo general le doy 3 posturas a usted y por lo general siempre le digo algo. La frase que yo le digo es, usted construya. Construya a partir de ahí. ¿Qué concluye usted? ¿Qué piensa usted de eso? Y construya. Yo a usted no le voy a decir, veas que usted tiene que creer esto, no. Sería muy pretencioso y muy obtuso de mi parte creer eso. No lo voy a hacer. Yo lo dejo en libertad a usted de hacer. Incluso, cuando pastoreo iglesia, yo le digo, siendo pastor de iglesia, le digo, vea, hay esto y hay esto. Usted escoja lo que usted considere. Porque me parece que eso es lo más honesto que uno puede hacer. Porque yo no puedo pretender que toda la gente piense igual que yo. No puedo. Yo simplemente le doy la información y usted construye a partir de ahí. No puedo ser tan pretencioso. Bueno, muy bien. Entonces, la interpretación, ojo, la interpretación del texto bíblico siempre ha estado bajo los efectos, que son efectos muy fuertes, de las tradiciones teológicas. Todo eso es lo que le venía diciendo. Entonces, hay una tradición teológica, pero hay otra postura y entonces esas posturas no en un momento. Si se acomoda lo que creemos acá, sí. Si no, por favor, no hable de eso. ¿Ya? Entonces, esta clase de interpretación dogmática se vive y se experimenta en todas las confesiones cristianas. Eso no es solamente que unas son dogmáticas y otras no. De hecho, yo a los estudiantes de la universidad muchas veces les decía porque en varias personas de la universidad se consideraba que ellas no eran dogmáticas, que solamente son dogmáticos los de la iglesia. Yo les decía, no señor, un momento. Aquí en la universidad también usted es un dogmático. Lo que pasa es que tiene más información de los otros dogmas que hay, pero también es dogmático. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, mire por ejemplo lo que dice la teología del catolicismo. Dice, ninguna interpretación puede estar en contradicción con el dogma o con el magisterio eclesiástico. Lo que el magisterio de la iglesia dice, eso es y pare de contar. Lo que la iglesia católica cree como dogma es y pare de contar. Yo, la maestría que hice, yo la hice en una iglesia, en una universidad católica. Excelentes profesores, unos monstruos, la verdad. Gente que sabe muchísimo. Gente doctorados en Alemania, en Jerusalén, en Roma.
muy buenos. Y ellos saben, nosotros dialogamos con ellos porque estudié con muchos sacerdotes y monjas. Y ellos saben, por ejemplo, de las imágenes, de las estatuas. Y ellos son muy abiertos para hablar, así como cuando estamos en la academia ya se habla de manera diferente. Y uno les decía, "Ah, ven, pero esas imágenes y toda esa idolatría y eso, nosotros ya sabemos eso, pero es que ¿cómo hacemos nosotros con ese poco de viejas que van a las iglesias y que uno va a quitar una estatua de esas y salen chillando de allá? Nos toca esperar que se mueran ese poco de mujeres para poder ir retirando eso de allá, pero ellos saben, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hay un dogma muy fuerte. ¿Cuál es ese dogma? La adoración a esas imágenes. Hay que empezar primero a destruir, a decantar todo ese dogma para que la cosa pueda funcionar. ¿Sí? Y eso no solamente es en la iglesia católica, también es en la iglesia evangélica. Mire que Matías Flacius, mire la fecha, 1567, dice, todo cuanto se dice respecto a la escritura o sobre la base de la escritura, ojo, debe estar de acuerdo con lo que el catecismo declara y con lo que se enseña en los artículos de fe. Mire la fecha que le estaba diciendo, 1567. ¿Ustedes saben cuándo fue que Martín Lutero colocó las 95 tesis allí en la escuela, en la Universidad de Wittenberg en Alemania? En el 1517. 31 de octubre de 1517. Y aquí estamos en el 1567, es decir, en plena reforma protestante, y este señor Matías Flacius, un católico, dice que todo, hablando en contra de la reforma protestante, porque la reforma protestante lo que pretendió fue eso precisamente, que se hablaba de las indulgencias, se hablaba de cómo cuando una persona echaba una moneda en la alcancía, entonces el alma saltaba del purgatorio al cielo, etcétera, etcétera. Y este personaje dice, un momento, todo lo que ustedes digan de la escritura debe estar en consonancia con lo que el catecismo y con lo que los artículos de fe de la Iglesia Católica digan. Pare de contar. Entonces eso, aún en esos momentos tan complejos de revolución teológica, el dogma ha sido la reina en esto de construcción teológica. No es tan sencillo. No es tan sencillo derribar un dogma. No es tan sencillo derribar un dogma de mi propia vida. No es tan sencillo, es complejo. Es complejo. Yo muchas creencias, muchas de las cosas que creo ahorita, que no las creía anteriormente, las acepté llorando. Y le cuento una cosa, hoy usted me puede escuchar hablando de a veces temas con tranquilidad, o incluso a veces con seguridad. Pero en el momento en que yo tuve que cambiar eso, ¿sabe qué hice? Me tiraba al piso a llorarle al Señor diciéndole, Señor, yo no puedo seguir creyendo esto. No puedo. No puedo porque es que ahora mire los argumentos que tengo, que no los conocía antes, ahora sí los conozco y yo cómo voy a seguir creyendo eso. Pero yo, ¿qué hago? Me sentía como que estaba traicionando a la gente que los conocía desde pequeñitos, porque yo nací en una iglesia cristiana. Allí mi papá también es pastor y a la iglesia, a la casa ahí iban pastores. Yo tengo hermanos pastores, tíos pastores, primos pastores, mi abuelo pastor también. En fin, o sea, es una cosa loquísima. Y yo empezar a creer y a pensar en cosas diferentes a las que ellos me habían enseñado. ¿Cómo me sentía yo? Como un hereje, como un traicionero. Y ahora las confrontaciones tan fuertes que había en la casa. ¿No? Ya, ¿por qué? Porque obviamente mi papá también es teólogo, pero de esa otra escuela. Y entonces, eso era una cosa loquísima. Yo iba a visitarlos allá a Bogotá y nos enfrascamos en unas discusiones teológicas. Hasta el momento en que yo dije, no, yo no puedo seguir haciendo esto porque tras de que no los veo y cuando los voy a pelear con ellos por la teología, decidí, vean, callarme. En la iglesia, en la casa no hablo de teología. ¿Y por qué razón? A veces mi papá me pregunta, todavía mi papá está vivo, a veces me pregunta cosas de teología. Yo le digo cosas muy por encimita y rápidamente le cambio el tema. ¿Qué me voy a poner a amargarle la vida a mi viejo con tantas enfermedades que tiene ya encima? Y un viejo de 85 años de edad, ¿ya qué va a cambiar sus posturas teológicas?
¿Qué me voy a poner a pelear con él ya? Sencillamente, cuando él me pregunta algo de teología, yo medio le respondo así algo muy sencillo y ya, le cambio el tema. Porque eso no es tan fácil. Muchas veces si usted cambia del dogma en una iglesia, usted muchas veces tendrá que salir de allí. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Finalmente yo terminé saliéndome de allí. ¿Por qué? Porque si uno se queda, reitero, uno termina siendo la piedrita en el zapato del otro y los otros lo miran a uno como de reojo, como el hereje de la iglesia, como el pastor hereje. Ay, ese enseña cosas bien equivocadas, o yo. No, eso tenga cuidado con eso. Muchas veces se ha dicho de mí. Tenga cuidado con ese tipo, que ese tipo como que enseña cosas equivocadas. Pero ¿yo qué hago si cuando voy a revisar los argumentos, el hebreo, el griego, aquí y allá, llego a las mismas conclusiones? Y digo, lo que me habían dicho no era tan cierto. Eso es dogmática. Eso es bien complicada la dogmática. Bien complicada. Entonces, pero lo importante es, yo les decía en una clase anterior que a mí en la universidad me dicen el hereje. Pero, y me preocupé en un tiempo, me preocupé, porque yo dije, bueno, ¿cómo así? ¿Qué quiere? Pero cuando investigué qué significa hereje, hereje significa pensar libremente. Y dije, sí, si es así, soy un hereje. Y me alegra que me digan hereje, porque pretendo pensar libremente, porque es que pensar libremente no es tan fácil, ni en política, ni en economía, ni en lo social, ni en lo cultural, y mucho menos en lo teológico. O sea, pensar libremente no es fácil. Una persona que tenga la capacidad de pensar con libertad, me le quito el sombrero. Tiene mi respeto y mi admiración. ¿Por qué? Porque lo ha logrado. Ahora, uno puede lograr la libertad de pensamiento en X área, pero en otra no. Por ejemplo, uno puede lograr la libertad de pensamiento en el área económica, pero en el área teológica, pero en el área política. Entonces, es complejo. Y en todas esas áreas está la dogmática. La dogmática está presente en todo, no solamente en la religión, en la política, en la economía, ¿correcto? En la ética. Uf, la ética, eso es una cosa impresionante en cuanto a dogmática. La dogmática nos rige a nosotros la vida, nos rige. Y hay mucha gente con mucho poder que quiere que usted piense lo que ellos piensan. Y si usted piensa de manera diferente, usted se constituye en enemigo del sistema. Si es del sistema político, se constituye en enemigo de la política, en enemigo de la economía, etcétera, etcétera. Esa es la dogmática. Preguntas de esto que les estoy diciendo. Allí está, mire, incluso también hay una teología dogmática. Paul Tillich, esa es la laminilla que tengo ahí. Paul Tillich, uno de los más grandes teólogos que hay, alemán, teología dogmática. Entonces, según la tendencia de cada confesión, de cada escuela teológica, de cada denominación, de cada iglesia, se hace un uso de determinados textos bíblicos. Pero de esos textos bíblicos se omiten algunas cosas. Y esa omisión muchas veces es intencionada. Otras veces es, muchas veces porque se está engañado de manera ingenua, ingenuamente engañado. Muchas veces es una interpretación amañada. ¿Para qué? Para salvaguardar los postulados del sistema teológico que nosotros hemos asumido. Entonces, usted tiene un sistema teológico, usted lo tiene ya en su vida. Y muchas veces se toman textos para alimentar ese sistema. Pero los textos que se toman y los argumentos que se toman muchas veces no son los más adecuados. ¿Correcto? Uno tendría que ser muy honesto para decir, yo como que abandono esa postura. Yo la abandono. Ahora, el abandonar una postura teológica no es fácil, muchachos. No es fácil. El abandonar una postura teológica, no conozco la primera persona que dice, lo logré, gracias Señor, lo logré. No, abandonar una postura teológica se hace con lágrimas. Se hace como sintiéndose que me solté de aquello que me tenía aferrado y ahora estoy cayendo al abismo. Se hace con base en la duda, como cuando uno empieza algo nuevo.
todo, hay una cantidad de dudas, una cantidad de preguntas. Y con el correr del tiempo, en el camino uno va aclarando cosas, va solucionando, etcétera, etcétera. Pero abandonar una postura teológica no es sencillo. Se hace en medio de dudas, de lágrimas, se hace en medio de preguntas, pero también cansado de aquello que se creía y que ahora ya no se puede creer, de aquello que se hacía y que ahora no se puede seguir haciendo. Yo no sé si le ha pasado a usted. Si le ha pasado, quiero decirle, va por buen camino. Va por buen camino. Entonces, es conveniente, a partir de una sana teología bíblica, llegar a una teología sistemática. Ojo, ¿cómo así que teología bíblica y teología sistemática? Es que la teología bíblica es qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Allí se utilizan los métodos exegéticos, los métodos hermenéuticos. Y la teología sistemática es, aparte de qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, qué se dijo en la patrística, qué se dice en la filosofía griega, qué se dice en la época media, qué se dice en la época de la Reforma, qué se dice en la época actual, en la modernidad y el posmodernismo. Entonces, allí hay que partir de una teología bíblica, es decir, qué dice la Biblia, pero también qué dicen los demás, porque uno descubre aquí que hay una cantidad de pensadores impresionantes, que usted se ha hecho unas preguntas, pero, perdón, hay gente que también se ha hecho unas preguntas más profundas que las suyas y han intentado respuestas. Entonces es importante llegar allá, empezar desde la Biblia y llegar allí a esos pensadores que a través de la historia han pensado. Pero entonces hay que partir de una sana teología bíblica para llegar a una sana teología sistemática, ¿ya? Porque esa es la única manera de llegar también a una sana y adecuada perspectiva de la revelación de Dios al ser humano. Aquí la clave de todo esto, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave de todo esto? La información. La información. Por eso yo les dejo, cada vez que empiezo una nueva materia, yo les dejo a ustedes varios libros. Y les dejo libros de posturas muy conservadoras, de posturas progresistas y posturas liberales. Para que usted ojalá con el tiempo hiciera esas lecturas y dijera qué dice cada una de esas posturas. ¿Por qué? En la medida en que usted y yo tenemos más información, podemos llegar a conclusiones más adecuadas. Si usted tiene una información pequeña sobre un tema, la decisión que usted toma no va a ser tan buena. Entre más información tome usted, entre más información tiene usted, la conclusión va a ser mejor. Pero el problema es adquirir la información. mire esa laminilla que está allí. No sé si la alcancen a leer. Mire, hay representantes de las 5 grandes religiones del mundo. Hay un No la hinduista. vemos. ¿No la alcanzan a ver? No la estamos viendo. Oye, no, pero no. Todo lo que les estoy hablando les he estado presentando una diapositiva. No, nunca la vimos. Doris, ¿estás viendo la diapositiva? ¿Alexandra? Sí, sí. Sí, ahí tiene que estar, Margie. Ay, entonces seguramente yo moví algún botón y estaba viendo era Sí, donde yo también aparecen la los estoy demás. viendo. ¿Sí? Ah, entonces Bueno, yo, bueno, mire lo que dice la laminilla. Dice, hay un representante del hinduismo, del budismo, del islam, del cristianismo y del judaísmo, que son las 5 grandes religiones del mundo. Y todos están diciendo lo mismo. Qué gran suerte que de entre las religiones que hay, yo haya nacido en la religión que profesa la verdad. Todos los practicantes de todas las religiones del mundo dicen, nosotros tenemos la verdad absoluta. Si a usted le han dicho eso en su iglesia, tranquilo que eso lo dicen otros 5.000 millones de personas de diferentes religiones, con creencias totalmente diferentes. Somos los únicos que tenemos la verdad. Eso ha llevado a muchas muertes. El dogma de la iglesia, esto que estamos hablando hoy, es lo que más muertes ha causado en el mundo. Son la mayor cantidad de gente que ha muerto en el mundo es por la dogmática, por no creer lo que yo creo. Millones de personas han muerto por eso, las famosas cruzadas. ¿Recuerdan ustedes?
las peleas entre el cristianismo católico y los musulmanes. ¿Cuántos han matado por ser judíos? ¿Cuántos se han matado entre cristianismo católico y cristianismo evangélico? Unos y otros los han matado. ¿Cuántos mató el cristianismo católico aquí cuando vinieron a América? Allí están. Entonces hay que buscar el máximo de coherencia en el examen y en la ordenación de los elementos de la revelación bíblica. ¿Cómo es que, qué criterios estoy tomando o utilizando para aclarar esos elementos y cómo los estoy ordenando? Allí eso es clave. Entonces, siempre tenemos también que tener en cuenta que habrá cabos sueltos, es decir, uno no tiene las respuestas para todo. Uno dura toda la vida tratando de construir un sistema teológico. Eso no se construye en un año ni en dos. Yo no lo tengo construido todo el tiempo y mire yo cuánto tiempo llevo estudiando esto siendo profesor de teología. Y decir que yo tengo todo el sistema, cada vez que leo, hola, anoche estaba leyendo de un tema, estaba leyendo el tema que se llama métodos teológicos. ¿Y sabe qué pasó con eso? Me sentí tan ignorante y le digo cuáles son los métodos teológicos. Pero me sentía tan ignorante sabiendo que hay tanta gente que sabe eso. Imagínese, para escribir un libro sobre ABC tema es porque usted sabe mucho de ese tema. No se va a poner a escribir algo, en fin. Entonces, la teología debe someterse en todo momento a los resultados de una muy buena exégesis de la Biblia. ¿Ya? Allí, esa es la única base sobre la cual debería levantarse toda esta dogmática que nosotros estamos teniendo sobre una adecuada exégesis. En fin. Otro ejemplo de método de dogmática. Las lenguas como evidencia del Espíritu Santo. Las lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. A mí me habían enseñado que si uno no hablaba en lenguas, uno no tenía el Espíritu de Dios en su vida. Con el tiempo aprendí que eso es falso, que el que habla en lenguas es el que tiene el don de hablar en lenguas. Pero en muchas denominaciones, si usted no habla en lenguas, no le dan ministerio. Usted puede tener todas las facultades para ser pastor, pero si no habla en lenguas, no puede ser pastor. Una vez fui a dictar una conferencia allí en un lugar donde creen eso, que si uno no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo en su. Y se acercaron en un momento de descanso, se acercaron unos pastores y me empezaron a hacer preguntas y me dijeron, ¿y usted habla en lenguas? Yo sabiendo esta parte y sabiendo lo que ellos creen, yo le dije, claro que sí. Y entonces empecé a hablar algunas cosas en hebreo. Y ellos, interesante, ¿verdad? Qué bien, qué chévere. Obviamente yo lenguas de esas no hablo. Lenguas, pero también tener en cuenta que las lenguas se subdividen en lenguas angelicales y lenguas humanas. Y que en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, ellos no hablaron lenguas angelicales. Ellos lo que hablaron fue lenguas humanas. Es decir, otros idiomas que ellos no habían aprendido. Y recordemos que los que los estaban escuchando les dijeron, ¿ustedes cómo son? ¿Cómo es que son galileos si están hablando en idioma pardos, elamitas, medos, persas, etcétera, etcétera? No eran idiomas celestiales, eran otros idiomas. Entonces, yo puedo tener el don de lenguas, pero no de pronto el don de lenguas angelicales, sino el don de lenguas humanas. Es decir, que tengo la facilidad de aprender hebreo, griego, que son idiomas de la Biblia. Otras personas tienen la capacidad de aprender otros idiomas. Hay gente que habla 5 idiomas, 7, 10, 15 idiomas, 20. En fin. Otro ejemplo de dogmática. ¿La salvación se pierde o no? Allí usted ha escuchado gente que dice, no, la salvación no se pierde. Otros que dicen, sí, la salvación sí se pierde. Y ahí estamos. Ahí estamos en esa discusión permanentemente. ¿Listo? Bueno, la verdad es que el tiempo se me pasó. Hay otro método que es el método liberal. Este método liberal surge en los siglos XVIII y mantuvo la primacía más o menos hasta el siglo XX en los sectores protestantes.
Este es bastante interesante. Este método no se va a distinguir porque todos van a pensar lo mismo. No, sino porque esto es como un acercamiento, digamos, crítico al texto bíblico. Resulta que durante toda la época patrística y la época media no se permitía que la Biblia fuese, digamos, que fuese, digamos, analizada con una mente crítica. Sencillamente se tenía que creer lo que se creía ahí y pare de contar. Pero en este método liberal, la verdad tiene unas raíces en el Renacimiento y es el resultado del racionalismo. Entonces, leamos la Biblia racionalmente. Apliquémosle la racionalidad, la razón a la Biblia, la crítica a la Biblia. Y eso entonces dio como consecuencia este método liberal. Este método liberal va a plantear algunos temas bastante importantes de la Biblia. Entonces, reitero, pensemos de manera inteligente el texto bíblico. Hay algunos, este se llama René Descartes, este que está aquí en la minilla. Este se llama Rudolf Bultmann, este es el famoso teólogo de del Jesús histórico, de la desmitificación del texto bíblico. Desmitifiquemos todo el texto bíblico. ¿Qué es lo que queda del texto bíblico que se pueda creer de manera razonable? Y trabajemos con eso. Hay una libertad de pensamiento y de acción. Aquí, en este método, no se acepta la dogmática como tal, como la última palabra. No, aquí no hay esa imposición de prejuicios ni convencionalismos tradicionales, no hay nada de eso, ¿ya? Tampoco se deja coercitar a la persona de manera externa, no. Es decir, que alguien venga y le diga, no, es que usted tiene que creer esto, ¿por qué tiene que creerlo? No, perdón. Hagamos un análisis, si eso soporta la crítica, pues ahí sí creemos, pero el resto no, ¿correcto? Entonces eso es bastante interesante. Aquí está otra persona, Karl Barth. Este Karl Barth es uno de los mejores teólogos de todos los tiempos. Fue escogido como el mejor teólogo de estos 20 siglos, ¿ya? Es evangélico. Y entonces empezó a trabajar eso. Miren, dense cuenta algo bien curioso. Estos son tremendos teólogos, son los mejores teólogos que hay. Y si ven que están haciendo la laminilla, están fumando pipa. Era muy normal que ellos fumaran pipa allá en esa parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es en el Renacimiento. Aquí está Schleiermacher, que ese es otro gran postulante de esa persona. En fin. Ok, preguntas de esta parte. Preguntas de todo esto. Nada. Bueno, infortunadamente el tiempo se ha pasado. Bien. Gracias. Muchísimos éxitos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao. Cuídense.